ha cometido un gravísimo error al aceptar su candidatura. Eso por un lado. Por otro lado, los funcionarios públicos tienen que presentar su renuncia 6 meses antes. Y ya el plazo se venció. Claro, y podría ser de repente excusa del expresidente que él no renunció porque después terminaron vacándolo. Y por lo tanto, como ha sido vacado, ha dejado de ser funcionario público y por lo tanto tendría la libertad de poder postular. Pero dentro del plazo que está prohibido, el plazo dice hasta el 12 de octubre se pueden presentar las renuncias. Si su vacancia hubiera sido antes de esa fecha, no habría problema. En el sentido del plazo, pero no en el sentido del concepto moral y ético del contenido de la vacancia. Esa Ya. vacancia lo descalifica a él para hacer cualquier actividad pública, ¿no? Eso no está reglamentado en la ley, pero el espíritu de la ley es ese. Y es por eso que en los congresos existe, en las constituciones existe este mecanismo, para eliminar a un gobernante indeseable, no por un acto jurídico, sino por un acto político. Sin embargo, el ex jefe de Estado también recurrió en más de una ocasión al respaldo militar y policial para que dé sus mensajes políticos al resto del país cuando se debatía en el tema de su vacancia. Recordemos ese momento bastante crítico, creo yo, un mensaje que el gobierno dio en la conferencia de prensa del expresidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, secundado por los altos mandos militares y policiales. Eso fue realmente una lástima que lo haga un militar de retiro, siendo premier, porque estaba comprometiendo a las Fuerzas Armadas en un tema político, para lo cual las Fuerzas Armadas no están. Las Fuerzas Armadas están para garantizar la soberanía e integridad territorial, no para definir los asuntos democráticos del país. Y ahí el mandatario, haciendo abuso de poder, y los mandos militares equivocándose en su tarea, aceptaron estar presentes en una declaración política que nunca debió suceder. Eso está mal. Vizcarra aprovechaba, era muy bueno para mentir y para manipular a la gente y a los medios de comunicación. Eso se le puede decir que ha sido su éxito. Pero estuvo muy mal. Las Fuerzas Armadas no se prestan para eso, ni lo respaldan, ni nunca lo han respaldado tampoco. Ya, usted ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no quiero dejar de preguntarle su posición sobre lo que viene pasando en estos momentos en la policía, con la designación del nuevo comandante general, el general César Cervantes, y que mandó a la baja, por lo menos al retiro, a 18 generales, desatando una hecatombe dentro de la institución y con renuncias masivas y con pronunciamiento de excomandantes generales de la institución. ¿Qué opina usted sobre la decisión tomada por el presidente Sagasti? Es un tema bien complicado realmente. Es una lástima que un encargado de la presidencia cometa estos errores garrafales. Los mandatarios en un país se ciñen a la Constitución y las leyes. No son dictadores para poder tener las leyes en su puño y firmar lo que le da la gana. Tienen que hacer lo que corresponde de acuerdo a la Constitución y las leyes y los reglamentos. De ese modo es que tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y es el jefe supremo. No porque le nace a él hacer las cosas como quiere hacerlo. La ley no faculta al mandatario para hacer lo que ha hecho. Ha cometido un acto ilegal. La policía ha actuado dentro de sus posibilidades, tratando de mantener su dignidad y honor, los generales que han sido afectados. Pero esta es una maniobra política que viene de antes. Cuando el mandatario iba a tomar la encargaduría de la presidencia, invitó a los familiares de los fallecidos que aún no se había detectado quiénes, y hasta la fecha no se ha determinado quiénes son los que lo han matado, y echándole sombras a la policía sobre ese acto y poniéndole el micro a los familiares para que hablen contra la policía. Estaba preparando y ablandando la opinión pública para la siguiente acción. Luego ha criticado la primera ministra, él y el ministro del Interior, las actividades de la policía como si fueran ya hechos consumados. Hasta la fecha no termina la investigación y eso se debe respetar. Y hay O una sea, ha habido una sentencia que ha emitido el manipulación con una Ejecutivo. doble intención, Claro, ¿no? no se culminaban las investigaciones, el Ejecutivo ya habría sentenciado a la institución mandando al retiro a 18 generales. Sin embargo, también eso se suma a los duros cuestionamientos que hay sobre el ministro Rubén Vargas, el que aparentemente sería el que esté maquinando todo esto y llevando el error, induciendo el error al presidente Sagasti. Es cuestión de que se vea en el Congreso, en el libro de actas, quiénes son los que han propuesto la ley de municipalizar a la policía, que sería un crimen para el Estado peruano, que daría el caos completo. México lo hizo. Fíjese cómo está con el narcotráfico. La policía es una institución muy fuerte, que nos da la tranquilidad a todos los peruanos para poder vivir en paz. La percepción de inseguridad no es por la policía, es más por los municipios, por la falta de implementación en sus serenazgos, que también es obligación y responsabilidad por ley. O sea, no es que ellos sean los culpables, y es también el sistema legal que tenemos.
que suelta al que detienen en 24 horas. No es porque ellos quieren, es porque la ley lo dice o el juez lo dice. O sea, el problema es integral. Municipalizarla sería una que quiere Sagasti y sus amigos. Eso dice en el acta del Congreso. Está circulando por las redes. Es cuestión de Claro, verla. Entonces, esa mala intención del presidente tiene que ser rectificada. ya, y además, esta situación que estamos atravesando en el país, quisiera saber su opinión como ahora precandidato a segunda vicepresidencia por Renovación Popular. ¿Es acaso esto un caldo de cultivo para que se siga elevando las voces que piden una nueva constitución? La Constitución no necesita cambiarse. O sea, la Constitución misma tiene sus elementos para actualizarse. Hay algunos puntos que tienen que actualizarse o corregirse de acuerdo a cómo ha ido en el tiempo, pero no se necesita cambiar la Constitución. La gente que habla de cambio de la Constitución es ignorante en lo que significa la Constitución y en lo que contiene la Constitución, porque la Constitución nos da estabilidad jurídica y estabilidad económica al país. El día que se diga que se va a cambiar la Constitución, las inversiones se paran, los inversionistas se retiran, las industrias se paran, más desempleo. Sobre la crisis que tenemos, una crisis impuesta más, sería un suicidio realmente. O sea, yo les digo a todas esas personas ejemplo, almirante, y aquellos que pretenden compararse con lo que está sucediendo en Chile. Si Chile puede, si Chile se fue a referéndum para una nueva constitución, ¿por qué en el Perú no? Chile no es ningún ejemplo para nosotros en estas cosas, ni cómo manejó su problema de las marchas y los altercados que tuvieron, ni con lo de su constitución, ni cómo manejó la economía de su país. Las diferencias en Chile son mucho más grandes que acá. El Perú ha sido mucho más hábil en el manejo de la economía. Aparte de la composición del país, el 99.5% de las empresas son pymes, no son empresas grandes. Y los pymes que son, la mayoría, el 48% están en informalidad, son independientes. Y eso permite sobrevivir a cualquier crisis, porque es la iniciativa del emprendedor peruano la que saca el país adelante. No necesitamos ninguna constitución para ser emprendedores. Lo que necesitamos es la voluntad y el Perú la tiene. El peruano la tiene, el chileno no. El chileno está acostumbrado a otro tipo, es otra idiosincrasia. No nos comparemos. El que se compara se equivoca. El Perú es único en el país, en la región. Y dentro de todo esto, almirante, si habría que cambiar algo en la Constitución, que reformar en la Constitución, si no se la cambia totalmente, ¿cuáles serían esos capítulos que usted podría estar de acuerdo en reformarse? Fíjese, más que reformarse, hay que regular muchas cosas en el marco de la Constitución. Por ejemplo. ¿No? Regular, por ejemplo, el nivel de los productos agropecuarios. Los intermediarios abusan del productor. Ahí del Estado debería hacer una regulación y para eso no necesitamos cambiar la Constitución. Y son temas que afectan a una gran parte de la economía del país. Los agricultores, los ganaderos, los lecheros necesitan tener un precio de referencia que los apoye y que pueda permitirles sobrevivir. Eso es una tarea del Estado y la puede hacer mediante una ley de regulación o de control o implementar algún sistema que permita levantar los precios a un valor de que puedan seguir produciendo. Eso en el tema económico en general. Ya. En el tema de los derechos humanos, en toda nuestra Constitución está muy bien, no le veo mucho que cambiar. Habría que someterla a debate. Desde mi punto de vista, la mayoría de cosas se pueden solucionar sin modificarlas. Aquellos que, por ejemplo, pretenden que dentro de la Constitución o piden, exigen que dentro de la Constitución también se encuentre enmarcado la libertad del matrimonio homosexual, matrimonio entre personas del mismo sexo, porque recordemos la última decisión del Tribunal Constitucional, que no la acogió en mayoría porque la Constitución no lo prevé como tal. Solamente menciona, se deduce que la Constitución garantiza la unión civil entre personas heterosexuales, personas de diferentes sexos, no más no la unión entre personas del mismo sexo. También tendría que acogerse ese aspecto dentro de los derechos fundamentales que se encuentran en la primera parte de la Constitución. Vamos a definir las cosas claras. Todos somos seres humanos y nos merecemos respeto. No interesa cómo nos autodenominemos. Y los seres humanos tienen dos sexos, el femenino y el masculino. Tanto los seres humanos como los animales y todos los productos, todas las especies que hay en la Tierra. Entonces, eso es claro y conciso. El matrimonio es una institución para reproducir la especie. El fin supremo del matrimonio es ese. Y para reproducir la especie, dos personas del mismo sexo no lo pueden hacer. La Constitución no lo permite, ni ningún cambio que se haga lo va a permitir, porque va contra la naturaleza. Pero sí estamos de acuerdo en que puede haber algún tipo de unión entre cualquier tipo de ser humano que le permita garantizar su seguridad jurídica y su seguridad económica a futuro y velar por la salud del otro, ya sea por amistad, por cualquier otro tipo de relación. Eso no lo vemos ningún problema en hacerlo.
pero no cambiar el sentido de las cosas. Las palabras se usan para algo claro, nuestro vocabulario es único y debemos saber emplearlo. Acá no hay seres humanos diferentes, todos somos iguales. La diferencia entre el hombre y la mujer son biológicas y genéticas, eso no va a variar. Somos complementarios, pero todos los seres humanos merecemos el mismo respeto. Claro, y además es el sentido de lo que dijo en su momento el Papa Francisco en el documental que se había promocionado y que incluso se había tergiversado sus palabras, porque él nunca se había pronunciado a favor de un matrimonio homosexual. Él se había pronunciado a favor de una protección legal y que además tenía el derecho a la familia a no ser expulsados de la familia como tantas veces sucede cuando una persona ante sus padres, ante sus familiares se declara abiertamente homosexual y termina sufriendo el rechazo, el repudio de sus integrantes familiares. El Papa había alegado que es importante que se lo pueda albergar dentro de esa familia, más no que tenían derecho a la adopción como se había tergiversado por aquellos grupos interesados en ese sentido. Eso es discriminación, o sea, dejarlo fuera de su familia es discriminación, tiene que tener la protección de la ley. No hay discriminación posible, no aceptamos ningún tipo de discriminación. Lo que sí tiene que tenerse claro las cosas es que tenemos que tratarnos como personas, como seres humanos. Ese es el secreto del asunto. No somos diferentes. Hombres que tengamos gustos diferentes puede ser, pero que seamos biológicamente diferentes, no todos los hombres somos iguales. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Vamos a proteger la relación de cualquier persona que quiera unirse a vivir juntos o estar ayudándose uno a otro sin ningún problema, pero no el matrimonio. El matrimonio es una entidad que está cautelada por la costumbre, la religión y la naturaleza. En todo caso, Almirante, ya voy entendiendo cuál sería la línea base de lo que podría ser un plan de gobierno de renovación popular en caso de que puedan llegar a Palacio de Gobierno. Sí, es correcto. Esa es una idea que tenemos claramente establecida. No tenemos ningún problema en aceptar ese tipo de relaciones bajo el marco legal que corresponda para protegerlos de cualquier eventualidad en el futuro o en la vida diaria. La adopción de niños tampoco no forma parte de una unión de esa naturaleza. La adopción de niños es por un matrimonio. Un niño tiene que crecer siendo la figura paterna y materna. Si no, ¿qué sociedad vamos a tener a futuro? Pero ahora, dentro de todo esto, Almirante Montoya, en el capítulo económico, ¿cómo van a manejar ustedes esta situación de reactivación económica del país? Según el plan de gobierno que de repente aún lo están elaborando, porque estamos en estas coyunturas previas ya al rush final de la campaña electoral. ¿Cómo lo van a manejar el tema de inversiones y reactivación económica? Lo primero, vamos a hacer una revisión cuando estemos cerca, después de haber ganado la primera vuelta, vamos a ver realmente cuáles son el estado de cuenta del país para poder ya hacer el detalle. Pero la línea general es generación de empleo, full generación de empleo. Sin empleo la gente no va a poder sobrevivir y no vamos a poder reactivar la economía. Después reactivar al 100% toda la economía. El tema de salud va paralelo a eso y tiene que hacerse protocolos aceptables para que las personas se acostumbren a convivir con el virus, porque lo vamos a tener mucho tiempo más. No podemos seguir paralizando la economía y dando un aforo ridículo del 50% a los centros comerciales. Con eso no reactivamos nada. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Ponernos la máscara, guardar la distancia, no estar en lugares cerrados mucho tiempo, ventilarlos, cosas básicas, igual que en los centros de labor. No tenemos por qué seguir paralizando y martirizando al país. El turismo debe reactivarse nuevamente. Normalmente las áreas de visita de turismo están al aire libre, probabilidad de contagio muy reducida. Tienen que mantenerse. Pero ¿cómo generar empleo en un país que en ese momento se desangra económicamente, que sobrevive económicamente y que hay empresas que están cerrando sus puertas? La empresa Electra, por ejemplo, el día de ayer oficializó también su retiro del país. Hace unos días, Universal Textil, con esta famosa prenda de vestir, las telas Policel, también habían anunciado el cierre de sus actividades producto de la pandemia, producto de la crisis económica. ¿Cómo generar ingresos o generar empleo en un país que está sobreviviendo? Con grandes obras de infraestructura. Eso es una cosa clara que la tenemos. Las grandes obras de infraestructura donde el Estado va a tener que invertir en vez de regalar bonos que no dan ningún resultado, vamos a hacer grandes obras de infraestructura a lo ancho de todo el país. La primera obra grande va a ser el tren Tumbes-Tacna, que va a generar trabajo en toda la faja costera. Luego las carreteras de penetración hacia la selva, a lo largo de toda la cordillera, para que todas las regiones estén comunicadas. Eso va a generar también mucha mano de obra. Reforestación de bosques, luego hidroeléctricas, son las grandes obras. Aparte, construcción de hospitales, construcción de colegios, que se necesitan para el país, y es una inversión productiva,
porque va a generar mano doble y después se va a poder atender la población escolar y la salud de todos los peruanos. Entonces, tenemos un plan bastante bien diseñado que va a permitir actuar. Por los fondos los vamos a conseguir de los recursos que tenemos como Estado peruano. ¿Cómo establecer además para que esas grandes obras no sean sinónimo de grandes actos de corrupción? Que desgraciadamente lo hemos visto. Solamente recordemos la carretera interoceánica sur, donde tenemos a 3 expresidentes involucrados en temas de corrupción. Tanto Alejandro Toledo con las coimas que habría pedido, tanto Alan García con las coimas que también había pedido por algunos tramos de la ejecución de la obra, y lo mismo también que estaría aparentemente involucrado el vacado presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo garantizar que la corrupción no sea pan de cada día del posible gobierno de Renovación Popular, entendiendo aún más que según la Contraloría, solamente en el Callao se ha perdido más de 1.000 millones de soles en el tema de corrupción, se han robado la plata, y en la región Ucayali 406 millones de soles también se soplaron, se chorearon los políticos corruptos y que era plata pública? Primero, tomar lo que acaba de mencionar usted, cuando hay una denuncia de esa naturaleza, tiene que haber una denuncia pública de que se ha robado esa cantidad de dinero, tiene que haber procesos fiscales al costado. No veo hasta ahora esos procesos fiscales. Si yo como Contraloría detecto que hay una falta de 400 o 1.000 millones, debo tener varios decenas de procesos fiscales iniciados, acusando a lo que sea dinero, no puede quedar impune. Si yo detecté que se ha robado ese dinero, tengo que encontrar al culpable y tengo que meterlo preso. Eso no olvidemos. Con el tema de la corrupción, vamos a exigir el certificado de anticorrupción, que ayuda mucho a que las empresas se pongan en línea con este tema. Luego se va a desburocratizar las normas del Estado, porque eso genera corrupción. Cada vez que uno pone trabas o demasiados requisitos, vienen los problemas de corrupción de pequeña cuantía hasta llegar a lo de gran cuantía. Todo va a ser hecho a través de Internet, publicado para que los ciudadanos sepan qué se está haciendo, dónde se está invirtiendo su dinero. La primera responsabilidad del gobierno es con los estados, es con la población. Luego se van a incrementar las cadenas, ese es un trabajo ya en el Congreso cuando se esté ahí, para subir para los corruptos a cadena perpetua. Si son miembros del gobierno, mucho más, ¿no? Luego se va a buscar también obras de gobierno a gobierno, donde se garantice la limpieza del proceso y sobre todo con la tecnología para los proyectos que tenemos en mente, va a servir para mejorar la tecnología del país, evitar los actos de corrupción y garantizar de gobierno a gobierno una transferencia limpia de los recursos. O sea, tenemos muchas ideas y mucha voluntad para hacerlo y lo vamos a hacer. Ya, pero para ello primero tienen que oficializar su candidatura. Usted va como segundo vicepresidente en la terna del señor López Aliaga. ¿Cuándo se oficializa? ¿Cuándo son las elecciones de delegados abiertas? ¿Cuándo se desarrolla esto? Hoy día son las elecciones de delegados. Terminada la entrevista voy a ir al local de votación a poner mi voto. Y la próxima semana son las elecciones internas de los candidatos, de los precandidatos que somos todos actualmente. Y, o sea, estamos diciendo que para la primera quincena de diciembre ya estamos oficializados. Ya están finalmente usted como candidato a segunda vicepresidencia. Es lista única, ¿verdad? Es lista única, sí. Bien, perfecto. Es una Almirante lista única bien armada. Bien, muchísimas gracias, almirante, por la comunicación. Gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el candidato a segundo vicepresidente por Renovación Popular en la terna presidencial que encabeza Rafael López Aliaga y que en esta coyuntura política van a seguir sumándose más aspirantes a Palacio de Gobierno y también una curul en el Parlamento. Vamos rápidamente a la pausa, regresamos con más aquí en Vez Cable. Vez Cable Perú te invita